bienvenida en esta mañana a la ingeniera Dora Ordóñez, quien es actual concejal del Cantón Cuenca. Se presenta también como candidata por el movimiento Juntos Podemos y participa. Ella preside la lista de concejales para el Distrito Sur de la ciudad de Cuenca. Le acompañan en esta lista Alberto Ordóñez, Janet Alvarado, Pablo Ramiro Lazo, María Soledad Villasís. En el Distrito Norte se presenta también por esta opción el concejal Cristian Zamora, de quien, dicho sea de paso, no ha renunciado, se mantiene en funciones. Y para concejales rurales preside Ángel Gustavo Duche Sacacarín. Bienvenida, ingeniero Ordóñez. ¿Cómo llegan ustedes al final de este año en su calidad de concejales, en el caso particular suyo como concejal del Cantón Cuenca y paralelamente también como una de las opciones que se presenta para la reelección? Gustavo, buen día, gracias por la invitación. Un abrazo también a quienes están sintonizando la radio. Bueno, yo he podido evaluar en estos días el trabajo que he desempeñado en el Consejo Cantonal gracias a la confianza de la gente. Siempre hace falta cosas por hacer, pero creo que me quedo con una satisfacción de saber que en términos de el cumplimiento de la fiscalización, que es el rol que tenemos fundamentalmente los concejales, he hecho el trabajo que me ha permitido este tiempo, revisando procesos de contratación, estando pendiente de lo que sucede con el proyecto Tranvía, los contratos que se llevan adelante en etapa, a través del directorio del EMOP también siempre pendiente de cómo se invierten los recursos, y creo que he podido cumplir en la medida de las posibilidades, ¿no? Mi organización política ha planteado la posibilidad de que pueda reelegirme en el Distrito Sur, encabezando precisamente esta lista de candidatos a concejales, y hemos construido también una propuesta para la próxima administración. ¿Cómo llegó a esta decisión? Usted transitó una serie de especulaciones de los últimos meses, de incluso para candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, para la prefectura. Se dijo que dentro de los movimientos que auspician su candidatura se harían unas elecciones de carácter primario para designar cómo se llegó a la configuración de estos cuadros. Sí, efectivamente mi nombre había sido considerado para acompañar el proceso electoral en algunas instancias, ¿no? Sin embargo, al final, usted sabe cómo son los temas de definiciones de candidaturas, se resolvió que acompañara la candidatura de Paul Carrasco a la alcaldía desde la reelección a la concejalía. No se hubo ha primarias pensado, en todo caso. Siempre deben existir primarias, es un proceso que es obligatorio. Claro, lo hicimos a través de un colegio electoral. Sin embargo, lo hicimos a través de una lista única. Yo prácticamente desistí de ser candidata a la prefectura y ese reto lo asumió el compañero concejal Giovanni Palacios, digamos, el compañero de Participa Giovanni Palacios, y más bien se consideró que mi nombre podía acompañar a Paul a la alcaldía, ¿no? Y yo estoy contenta de poder hacerlo. Siempre he dicho que en donde pueda dar mi contingente y mi apoyo, ahí voy a estar. Yo he sido leal al movimiento y sobre todo a la gente que es parte de la organización política, y estoy tranquila. ¿Cómo mira usted el tema señalado en una nota previa que habíamos transmitido de Cristian Zamora, en el sentido de que son altos los cargos, las tasas que debemos pagar los cuencanos por las obras, haciendo hincapié en que en realidad nadie nos regala nada? Así es, yo siempre lo he dicho. Además, no hay que agradecer a la autoridad, sino a los ciudadanos, que son quienes pagan. Sobre todo en el caso de la alcaldía y, digamos, y del municipio, ¿no? Todas las obras son cobradas, son recuperadas a quienes son beneficiarios, y en este caso se han definido obras como de beneficio general. Es decir, esto, dicho sea de paso, es por ley, es por el marco legal. Sí, tiene que cumplirse en función de lo que establece la propia ley y también de lo que las ordenanzas definen, ¿no? Pero hay que ser muy cautos con cuáles son los rubros y a quiénes le vamos a cobrar. Por ejemplo, hay casas comunales o centros de integración comunitaria que se están cobrando a todos los ciudadanos y no se está beneficiando al 100% de los habitantes del cantón, sino más bien son obras sectoriales que deberían resolverse en recuperación de las personas que se benefician puntualmente, ¿no? Pero se ha planteado que sean obras de beneficio general porque eso también hace menor el impacto, ¿no? Pero no hay justicia ahí, ¿no?
eso hay que decirlo claramente. Yo decía también en mi cuenta de Twitter, el Parque de la Libertad, que se recuperan 6,6 millones de dólares, un habitante del Valle, del centro parroquial del Valle, que va a tener que pagarlo, ojalá pudiera venir y hacer uso de esas instalaciones. Además que hay que cuidarlas, yo también en eso soy muy categórica. Los parques se los carga por igual a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos, sobre todo estas obras que las han denominado como megaparques, en el caso del Parque de la Libertad. A mi criterio personal no es tal cosa, pero no importa, ¿no? Lo importante es que se haga una inversión que también les sirva a los ciudadanos. Pero yo no creo que alguien de Cumbe, por ejemplo, vaya a venir el fin de semana para estar en el parque. No lo sé, ojalá así sucediera, pero creo que hay que ser más cautos en cómo recuperamos las obras, ¿no? El municipio recupera absolutamente todo. En cuanto a estas obras de beneficio general que se los carga a través de la emisión de cartas de pago en el municipio de Cuenca, que muchos ciudadanos incluso a veces no se percatan. Así es. Creen que es su predio urbano, creen que es parte de algún otro impuesto municipal, pero están pagando por las Con un obras. tema adicional, si usted me permite, Gustavo, que además los primeros meses del año el municipio da facilidades y descuentos en términos del pago, o sea, le hace un 10% de descuento, un 15% y va disminuyendo. Entonces el municipio, la gente siempre va y paga pronto para ahorrarse ese dinero, y el municipio tiene liquidez, incluso mucho más temprano de lo que aspira a recuperar esa plata. Entonces siempre hay dinero, siempre hay liquidez, y los ciudadanos pagamos pronto. Ya. Este tema quería traerlo porque nos inquieta qué es lo que va a suceder en el mediano y en el largo plazo en la ciudad de Cuenca con el proyecto Tranvía. Primero, ¿cuánto costó esta obra? De esto se ha dicho que hay una parte de un crédito no reembolsable de Francia. Allí no sabemos si la ley ecuatoriana obliga también a recuperar de los ciudadanos estos montos de créditos no reembolsables. Luego viene alguna participación del Estado ecuatoriano. En esto creo que los ciudadanos tenemos igualmente que aportar por estas obras, y luego viene la inversión ya directa del municipio de Cuenca, que se traduce en deudas. Es una enorme deuda lo que mantiene el municipio sobre esto. ¿Cuál es el futuro que se vislumbra con respecto a esta obra de beneficio general en cuanto a lo que tendremos que pagar los ciudadanos en Cuenca? Un futuro incierto y sin duda preocupante. Yo me sumo a la preocupación que tiene usted, porque además por ley se deben recuperar las inversiones. Eso lo establece el propio COTAD, el Código de Finanzas. Absolutamente toda la normativa está enmarcada en que el ciudadano sea corresponsable de la ejecución de su obra. Es un monto sin precedentes en nuestra reciente historia. Por eso es que el alcalde está planteando que sea el gobierno nacional el que asuma esta deuda de cerca de 51 millones de dólares con el gobierno de Francia. Yo dudo que eso suceda. Son 300 claro. y quién sabe, de acuerdo al municipio, más millones de dólares. De acuerdo a la información oficial de la municipalidad, 277 millones de dólares, pero es un aproximado. Bueno, yo me atrevería a pensar que es un poco más. Está sin IVA. Sí, total, sin IVA y además sin costos directos que no han sido valorados todavía, porque recuerde usted que habían rubros que se ejecutó directamente por parte de la municipalidad y eso no está cuantificado, porque claro, son obreros que están en el rol de pago del municipio y eso no se cuenta como la inversión del proyecto, cuando en realidad no es así. Yo dudo mucho que el gobierno asuma esta deuda, ojalá así fuera, pero veo complicado que eso suceda. ¿De que tienen que recuperarse? Claro que sí. ¿Cuál será el mecanismo? Habrá que ver qué plantea ¿Cuál es el monto alcalde? Que tendrá que recuperarse? 51 millones de dólares que se tienen que pagar en principio, que se tienen que pagar al gobierno. Directa con Francia. Esa es una deuda directa con Francia, que es igualito como cuando pedimos fondos a la CAF, a la CFN o al Banco del Austro, por ejemplo, que igual tienen que recuperarse incluso con los costos financieros. Absolutamente todo tendremos que pagar. ¿Cuál es el mecanismo? No está planteado. Tendrá que resolverlo el próximo alcalde. ¿Y nada más? ¿Y los 250 millones que regaló el gobierno a Cuenca o regaló Francia a Cuenca? La inversión se entiende que es un aporte del gobierno nacional que no necesariamente tiene que ser recuperado, ¿no? Por eso es que incluso los estudios financieros de sostenibilidad y riesgo del proyecto no cuantificaban esta inversión como para recuperarse y amortizarla, y solamente hablaban de los costos de operación y mantenimiento, que eso sí tienen que subvencionarse. Los créditos que ha tenido que asumir el municipio de Cuenca para financiar el proyecto. Eso sí tendremos que pagarlos. Que son 25 millones en estas últimas operaciones. En principio. En estas últimas operaciones relacionadas 24 con millones. Los terrenos del cuartel Cayam. Claro, hay que pagarle al banco, sino ¿quién lo va a hacer? Del patrimonio del alcalde, difícil que eso suceda, ¿no? Tendremos que pagar esos recursos, los del gobierno de Francia. Todos los gastos de contingencia que se hicieron en la transición de contratistas en el tranvía, ¿cómo se financiaron? Con recursos directos municipales. Esos son recursos de emergencia. ¿No sumarán esto a las cifras también de lo que hay que pagar? Más bien ahí lo que se hizo fue comprometerse la inversión en otros proyectos. Esos no necesariamente tendrán que recuperarse, pero están gastados.
sí, están gastados y hay proyectos que dejaron de ejecutarse para poder invertir en el tranvía. Además, con toda la prioridad del caso que se le dio a la inversión, ¿no? La multinacional, como decía Cristian Zamora, es la primera que recibió los pagos y han habido retrasos incluso para pagos de sueldos y de diríamos que con optimismo sueldos. alguna cifra entre 70 a 100 millones de dólares es lo que tendrá que cargarse a los ciudadanos. Y será muy difícil que se haga solamente en un periodo de administración. Tendrá que definir el mecanismo para que, no sé, a través de un crédito de más amplio plazo, le cueste menos a los ciudadanos. En el ámbito electoral, hablando de recientes novedades que le ha parecido a usted, la impugnación que ha hecho el movimiento Concertación en contra de la candidatura de Jefferson Pérez. Me he enterado de un tuit que usted precisamente posteó la noche de ayer y estaba revisando un poco los documentos. De lo que yo entiendo, habría la causal para que se dé paso a esta apelación. Sin embargo, dependerá del Tribunal Constitucional, ¿no? Del Tribunal Contencioso Electoral, perdón. A ver, Gustavo, si es que yo soy accionista de una radio y además tengo la mayoría de acciones, entendería que también voy a influir sobre ese medio de comunicación. Y lo lógico es que tampoco se permita tener contratos con el Estado, porque así sucede en el caso de las personas naturales. Entonces, vaya, si yo quiero evadir la ley o eludir la ley, entonces formemos una empresa, pidamos una concesión y yo también me hago candidata. Bueno, a mí me parece que hay justificación sin embargo, legal. Que esta es otra de las leyes correístas. Es ley y hay que respetarla sin lugar a dudas, pero es otra de las leyes correístas. Además hay precedentes jurídicos, entiendo, hay jurisprudencia, hay algunos casos de lo que también he escuchado, hay algunos casos que se han dado en otros cantones y entendería que la ley tiene que aplicarse. Sin embargo, insisto que le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo vería usted una eventual decisión en el sentido de que se anule esta candidatura? En cuanto al panorama electoral. Habrá que analizar cómo queda el escenario político, cuáles son las estrategias para los candidatos que quedarían todavía en la lid electoral y qué sucederá con el votante que de alguna forma tenía definida ya su intención de votar por Jefferson. Habrá que resolver eso ya en términos de la estrategia política de cada uno, pero que se cumpla lo que establece la ley. ¿Y cómo mira qué lectura ha tenido en los movimientos que auspician su candidatura, lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional? Se dice, esto lo dijo José Astudillo, hay cambios importantes que se están haciendo en 10 distritos en todo el país, entre los cuales está la provincia de La Suay. Lamentable, yo me puse muy contenta cuando vi. Una etapa que cabe señalar absolutamente crítica. Por supuesto. Aquí se están tomando decisiones definitivas con respecto a las próximas elecciones. Y no solo las próximas, Gustavo, sino también las del 2021. Y quizás la posición del Partido Social Cristiano, si es que hubo tal presión para la presidenta, en este caso a Diana Tamaint, de que se inscriba una candidatura de este partido, estaría pensando quizás también en tener una representación para el 2021 con actores locales, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Vale la pena señalar, nosotros estamos en la obligación de contrastar las informaciones. Hemos buscado a Fernando Aguirre, no nos conteste el teléfono a este momento, pero eventualmente será importante conocer la versión de Fernando Aguirre sobre todos estos hechos que se han denunciado. Probablemente en la campaña ya le conteste el teléfono, va a necesitar el espacio además. Pero a mí me parece triste que esto suceda, porque además yo he confiado en la posición de Diana Tamain, también parece una mujer valiosa en ese espacio, pero ojalá no se estén dando este tipo de presiones por una organización política, que en este caso es el Partido Por Social otra parte, Cristiano. ¿qué reacción le causó a usted la exposición pública que hizo también en este medio de comunicación la legisladora Lourdes Cuesta, señalando que, siendo de la coalición que supuestamente apoya a Marcelo Cabrera, votará por Paul Carrasco? Bueno, esa siempre ha sido su posición, ¿no? Lourdes ha sido muy consecuente y muy grata con el trabajo que hicimos desde nuestra organización política para apoyar la candidatura de ella y en este caso también de Esteban, y yo sí le agradezco y le felicito por esa coherencia. Lourdes es una mujer muy coherente en términos políticos y eso es muy valioso además, y que se haya mantenido en ese apoyo, porque además había una iniciativa anterior de mantener esta propuesta conjunta con el movimiento Creo. Lamentablemente en determinado momento se disolvió esa iniciativa, pero Lourdes más bien ha sido muy, muy grata y muy coherente con esto. Y está bien, ¿no? Ella ha dicho que va a votar por Paul Carrasco para la alcaldía y creo que ese apoyo es importantísimo. Con o sin Jefferson Pérez, ¿cómo mira usted el panorama que se avecina con respecto
a la alcaldía y a la prefectura en la provincia de La Suárez? Yo creo que más allá del número bastante elevado de candidatos, en el caso de la alcaldía, en la prefectura muchos menos, pero hay algunas opciones. Si es que la candidatura de Jefferson Pérez realmente es objetada, y en el tablero van a haber una definición de polarización, sin duda, ¿no? Hay dos candidatos fuertes ahí que ya se definirá en el proceso de campaña, ¿no? Dependerá mucho de la propuesta y dependerá de quién le cree todavía a determinado candidato. Si es que Jefferson se mantiene en el tablero electoral, habrán 3 opciones y creo que todo puede suceder hasta el día de las elecciones. Nosotros hemos formado una lista de candidatos y sobre todo la candidatura de Paul Carrasco, que tiene una propuesta muy interesante en términos de desarrollo de la ciudad, y eso lo vamos a ir comentando en el transcurso de la campaña. Usted en su primera respuesta ha hecho ya una especie de juicio de valor y entendemos que está conforme con lo que ha realizado como concejal del Cantón Cuenca, pero permítame preguntarle, ¿qué haría diferente si los cuencanos le eligen para un nuevo periodo? Yo, a ver, más bien permítame responder de qué seguiría haciendo, y qué es fiscalizar permanentemente, ¿no? Además, creo que me ha ido bien ahí por una sencilla razón, y lo digo con mucha humildad. Quizás mi formación técnica es la que me ha permitido estar siempre pendiente de cómo se llevan adelante los procesos de contratación, estar pendiente de la inversión de los recursos. Eso me ha ayudado mucho, debo decirlo honestamente. En términos de legislación, también hemos planteado algunas iniciativas, pero depende al final de cuentas y al final del día de la convocatoria y la decisión del alcalde para ver si se tratan o no ciertas iniciativas normativas. ¿Qué cambiaría? No sé, probablemente mejorar un poco el diálogo con el burgomaestre. Creo que un poco la experiencia también por ahí me podría hacer pensar en esa posición. Algo, ingeniero Ordóñez, que quizá vale la pena traer a este momento con frecuencia con usted, así como con otros concejales. Hemos tratado de hablar sobre temas que importan a los ciudadanos, intentando ser portavoces con todos los defectos que podamos tener en estas intenciones, pero con frecuencia nos encontramos con temas o respuestas más bien como que no contamos con esta información, como que solicitamos a la administración municipal tal información y no nos dan. No podemos cambiar esto. Yo pienso personalmente que un concejal tiene absolutamente todo el derecho desde un punto de vista legal y sobre todo moral, al ser un representante ciudadano, para exigir el último documento con absoluta transparencia y apertura en una entidad como el municipio. ¿Podrá hacer algo usted para un próximo periodo cambiar esta historia? Y así hemos procedido, ¿no? Recuerda que incluso hay una sentencia de acceso a la información pública en vista de que no se respondía en los tiempos previstos. Yo recuerdo haber remitido algunos oficios a etapa para que se responda sobre información que requeríamos y se demoraron cerca de 90 días en entregarnos. ¿Sabe el tiempo que transcurre en 90 días de espera de información? A pesar de que desde la administración municipal se diga lo contrario, de que la información está disponible, no es así. Porque además hay un procedimiento interno administrativo en donde dice que no debemos pedir directamente ni a los gerentes ni a los directores, sino al alcalde. Y el alcalde es el que autoriza de que se nos entregue la información. Entonces, fíjese usted todo el trayecto de los oficios, porque además hay que oficializar la petición, todo el trayecto que se realiza y en los días que se pierden en enviarle al alcalde, que el alcalde se humille, que el alcalde autorice. La información puede ser vital en cualquier tema. Por supuesto que sí. Entonces, sí, hay que mejorar, pero para eso se necesita voluntad política desde el Ejecutivo local. Una última opinión. Porque una ordenanza no cambia eso. Una última opinión muy directa. ¿Cómo mira usted el proyecto de etapa de la nueva planta de tratamiento de agua en Huancacucho? Es necesario que se haga. Yo conozco los estudios, conozco además el desarrollo de la necesidad de poder intervenir en esta segunda fase. Me parece una alta inversión, pero que necesariamente tiene que hacerse. Lo que sí creo que debe hacerse es que el alcalde no contrate esa obra, porque tendrá que hacerlo la nueva administración, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Además, el alcalde ha tenido esa lógica y esa dinámica en administraciones anteriores de dejar contratando al último, lo que sucedió incluso con el proyecto de tranvía también con el alcalde anterior, de dejar contratando y se quedan amarrados contratos que después no pueden revisarse. Así que es importante, pero creo que tiene que esperar. ¿Qué van a hacer Cristian Zamora y usted en su calidad de concejales y candidatos en el periodo electoral? Vamos en mi caso particular, yo diría que Cristian también responderá, voy a hacer uso de 30 días aproximadamente de vacaciones que tengo y también sacaré una licencia sin sueldo. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Gracias. Han escuchado a la ingeniera Dora Ordóñez, concejal del Cantón Cuenca y candidata para la reelección.